Bien, tenemos otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó hasta el 26 de diciembre la confirmación de 1.427 casos de cólera en Haití, un brote de cólera que ya ha causado en ese país registradas la muerte de 371 personas, mientras los casos sospechosos ascienden a 19.940. La institución de salud haitiana reportó 1.427 casos, como dijimos, confirmados, 17.086 atendidos en centros hospitalarios. Tasa de positividad al cólera en Haití, 39.21%. Se han hecho 3.639 análisis para diagnosticar la enfermedad detectada a inicios de octubre, sin que se detectaran casos durante los últimos 3 años. Finjus dice están estancados casos de corrupción en tribunales de República Dominicana. La mayoría de los casos de corrupción se encuentran estancados en los tribunales, dice la Fundación Justicia y Transparencia, no Finjus. Según esa fundación, de 400 asuntos que se están investigando por la mencionada causa, solo 10 fueron enviados a tribunales, sin contar de los que llegaron entrando en el lento camino de esos procesos, los cuales a veces parece no terminarán nunca. El presidente de esa fundación, Trajano Potentini, recordó cómo fue la procuradora general Miriam Germán, que en una oportunidad anunció que la fiscalía estaba apoderada de 400 casos de corrupción. La delegación dominicana que estuvo presente en la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil estuvo encabezada por el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Los cuadros de afecciones respiratorias no cesan en el país, siguen afectando a menores de edad y adultos mayores. En el caso de los centros privados, el cuadro de afecciones se evidencia con un aumento en las consultas y las emergencias. El doctor Rafael Mena, afamado pediatra y presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, confirma el incremento de casos de afecciones respiratorias en la población infantil. El obispo misionero Raúl Versosa, enviado por el Papa Francisco, hizo una mirada en retrospectiva al año 2022, destacando con preocupación el marcado contraste que primó entre las clases sociales de República Dominicana, donde la clase media sufrió un debilitamiento, los pobres fueron más pobres y los ricos más ricos. Tú sabes que la llegada de ese sacerdote, obispo, Raúl Versosa, ha traído muchos comentarios. Primero, porque la iglesia es universal. Es decir, se puede ser y ejercer un obispado siendo extranjero. Y siempre ha sido así. Monseñor Pittini era italiano. sí, Bien. Versosa es español. sí. Ahora, la llegada de ese obispo ha traído por debajo muchísimas especulaciones. Uno dicen que es amigo del Papa y que el Papa le trasladó de su diócesis en España a Colombia y de Colombia lo trajo aquí. La razón por la que salió de la diócesis en España no se conoce. Segundo, aquí se dijo que una de las funciones que tiene es la evaluación de la Iglesia Dominicana completa. Y eso ha sido negado en privado por varios obispos con los que nosotros le hemos preguntado eso. Tiene amigos dominicanos y nosotros hemos querido que Monseñor Versosa venga aquí porque la iglesia está a punto de nombrar un cardenal dominicano en sustitución de Nicolás de Jesús López, que va a ser muy difícil que dentro de los actuales obispos exista una persona
que pueda desempeñar en su cargo. Naturalmente, algunos suenan más que otros y los que más suenan son el de Baní y el de Higüey. Sí, ¿Verdad? se habla de eso, sí. Pero ese nombramiento está muy supeditado a dos informes. Al informe del nuncio, que este nuncio no ha hablado, yo no sé si te has dado cuenta que No, este anuncio no. este no es como Ocolo y como... Bader, no. Exacto, es árabe. Sí, Y ayer, por cierto, circuló una noticia falsa, que ya fue confirmado. Tú sabes que Weselowski fue sacado de aquí porque estaba cometiendo actos, sí, por pederasta. pero que no se correspondían con el representante del Papa. Entonces, se lo llevaron y estando en Roma, confinado, esperando un juicio eclesiástico, se murió. Y ayer circuló una noticia falsa de que la iglesia ocultó que no se murió y que lo mandó con otra identidad a su pueblo allá en Polonia. ¿Cómo? ¿Cuánta teoría de conspiración? Otros dicen que la iglesia salió de él Ya se le murió ahí. por el escándalo que dio. Sí. Pero ahora mismo la Iglesia Católica. Ahora hay que ver hay que Versosa cuál es su papel aquí y por qué se fue de España. También hay que ver, ahora con la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, hay muchos análisis en cuanto a lo que puede ser ya ahora el resto del papado de Francisco con respecto a las decisiones que se toman dentro de la Iglesia. Sí, hay gente que decían que el Papa Benedicto tenía una especie de contrapeso con algunos sectores y que de cierta manera una mentoría con respecto a cómo tratar ciertos temas. El problema es que no va a haber ningún cambio con respecto a eso, porque Francisco perdió un cónclave de Benedicto. Cuando Benedicto lo eligieron, el que más votos sacó después de Benedicto fue Francisco. Pero al él renunciar, él señaló a Francisco. No, Francisco tenía su popularidad en el grupo todavía, sí, para la elección. Era interesante. Pero es bueno también tomar en cuenta, ahora que usted habla de que se está en ciernes la posibilidad de que se elija un nuevo cardenal, que la estructura de mando ahí no siempre es como como en la antigua Roma o en los institutos castrenses, que muy bien se han dado casos, como Juan Pablo II y otros papas, que han podido, en su potestad, si así lo quisieran, está la de nombrar obispo y hasta cardenales a personas que no necesariamente han ido escalando unas posiciones dentro de la iglesia. Pueden elegir, están en la potestad hasta de elegir a un sacerdote para darle un rango así. Es que en la iglesia nada más hay dos rangos, tres rangos: cristiano católico, sacerdote ordenado y obispo. El cardenalato no es una orden. No es el comandante en jefe. No, no. Aquí es la conferencia del episcopado. Es la conferencia. Así. Mire, y uno se da cuenta cuando oye misa en otra provincia, de otra región del país, de otra diócesis. Pero mire, pero es así. Incluso, no sé si usted recuerda cuando murió Juan Pablo II, que decían que él designaba cardenal impectore a algunas personas. O sea, un cardenal que nada más él sabía que él era cardenal. Eran cosas así. Ajá, Sí. Ha habido papas que se ha revelado después de su fallecimiento quiénes han sido los impectores. Impectores como dentro del pecho, así.
Sí, que a veces es un asunto como de protección ante una persecución política. Ha sido muchas Ahora, veces el ¿por motivo qué por este el cual lo hombre han se hecho. fue huyendo? Si después tuvo 10 años vivo. No, lo que pasa, Qué interesante. ese es lo, sí, Terrero, buenos días. Esa es una de las cosas por las cuales uno tiene tantos cuestionamientos, tantas inquietudes. Y a veces la que uno más ha oído es el asunto de cómo hubo sectores contra los cuales no pudo enfrentarse efectivamente. No, quizás no tanto que no pudo enfrentarse. Sí, hay mucha teoría, pero quizás es que él quería resolver unos asuntos internos en la iglesia, muy conflictivos, Asuntos internos. asuntos internos, controles internos. Sí. Entonces real y efectivamente, mejor prefirió claudicar. No se puede contra esto. Fíjense que la renuncia fue por problemas de salud, como es el doctor, y duró 10 años vivo posteriormente. Sí. Entonces, por eso se llama el Papa emérito, porque es la primera vez, hace muchos años, Hacía 400 años que no pasaba eso. más 500 y pico de años, Sí, sí. en que un papa renunciaba. Entonces él estaba renunciando y estaba vivo. Entonces el mérito es cuando se le da la condición, cuando por voluntad propia usted renuncia, sin que nadie haya dicho apruebo o no apruebo, sino yo considero que esto... No, los obispos cuando cumplen los 75 años se convierten en obispos eméritos. Sí, pero automáticamente. Sí. Pero en este caso es buena renuncia de un papa que realmente No, porque el papa es de por vida. estremeció la iglesia y yo creo que todo el mundo. Pero Francisco, por ejemplo, doctor, tiene mucho tiempo enfermo. Lo hemos visto inclusive su movilidad muy afectada. Y inclusive ha dicho ya, en cualquier momento puede renunciar, lo dijo, ¿eh? Sí. O sea, mi problema de salud, aquello, o sea, que quizás tendríamos quizás un segundo papa emérito. Él Con pensó en Francisco. una renuncia. Exacto, exacto. Ya hay... Lo que pasa es que ahí hay un poder que no ha desaparecido, que se llama la curia romana, Ajá. que es lo que aquí se conocía con el nombre del anillo. Exacto. Esa gente tienen un estatus, una forma, que a un papa les resulta muy difícil salirse de esas cosas. Y esta iglesia conservadora, por ejemplo, esos son partidarios de que ningún escándalo se debata, Claro. ningún escándalo. Eso fue lo que pasó con Benedicto. Y resulta que el no tratarlo hace cómplice a la iglesia, pero el tratarlo lo desacredita y es un problema. Pero nosotros que somos católicos, doctor, apostólicos y dominicanos, no necesariamente romanos, nos parece muy extraño el tema este de que, mira, usted acaba de decir de una noticia falsa, donde decía que a Ocelotti se le cambió la identidad y lo mandaron a otro sitio. Se ha hablado mucho de muchos curas. Pero Juan Pablo I lo mataron Está bien. Está y a bien. este lo mataron. Bueno, pero también se habla de muchos curas, doctor, que cometen muchísimos actos y también lo cambian de Dioses. diócesis. Váyase a Perú, escondido ahí, quédese tranquilo ahí, y nadie se va a dar cuenta. O sea, una cosa que realmente nosotros como católicos nos afecta, ¿verdad? Lamentablemente. Bien, adelante, Carlos. Bien, señores, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.